Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, profe, Hola, buenas profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Arely, Julieta, Ricardo, Leonardo. Vamos a tener hoy, que creo va a ser la última como de clase. Mañana quiero hacer otras actividades con ustedes. Y como es la última, pues tenemos que entender y ya ver de los diagramas de Feynman. Voy a conectarme. Les prometí que hoy teníamos que mostrar cómo aparecían estos diagramas. Ya calculamos uno la clase pasada, ahí aparecía un factor de 1 entre 8, aparecían unos propagadores, una integral, etcétera, etcétera, que era como si alguien nos diera una receta, unas reglas, que son las reglas de Feynman, y con ella podemos calcular cualquier corrección que queramos. Entonces, hoy voy a mostrar que esa forma diagramática realmente es el resultado de un cálculo no tan sencillo, pero que hay, donde va a haber un patrón, y eso nos va a permitir justo escribir las reglas de Feynman con este patrón. Entonces, si hoy tienen dudas, por favor me detienen y lo vemos con mucha calma. Voy a hacer yo el caso más sencillo, como es usual en los cursos. El profe hace el caso más sencillo y de tarea se va a quedar un poquito el caso más, no más complicado, pero más, donde hay que hacer un poco más de operaciones. Estoy tratando de conectarme y no encuentro aquí está, 465. Entonces, durante 5 semanas, todo lo que hemos hecho ha sido para este momento, para finalmente calcular los diagramas de Feynman para el oscilador enarmónico y ver que coincide con lo que teníamos para el oscilador, para el caso de la teoría perturbativa de Rayleigh de Schrödinger. Voy a iniciar. Tenemos aquí, voy a hablar sobre los diagramas de Feynman, que es el último tema que quiero ver con este sistema. Y el potencial del oscilador anarmónico es este que tengo aquí. Es este el potencial que estoy estudiando. Es un potencial en una dimensión, donde la primera parte es un término de oscilador armónico y lo estamos perturbando con un término de orden 4. Durante toda la presentación prácticamente voy a usar estas unidades: h barra, la omega que aparecería aquí y la masa que también aparecería aquí, y en la parte cinética las estoy poniendo las 3 igual a 1. El primer ejercicio de la tarea 2 es utilizar la teoría perturbativa de Rayleigh de Schrödinger y mostrar que el estado base para este potencial tiene esta forma. El primer término es el oscilador armónico, es un medio. Después hay un 3/4 que multiplica lambda. Enseguida hay un menos 21 entre 8, creo que sí es entre 8, ahorita lo checamos, por lambda cuadrada, más términos de lambda cúbica, de lambda a la cuarta. Entonces una forma de ponerlo sería así, ¿no? Más términos de orden mínimo de lambda cúbica, pero hay infinitos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar para hacer este cálculo de la energía del estado base? Es lo que hemos aprendido, en particular la integral de trayectoria, y para ello vamos a ocupar esta función generadora z de j. Esto es una integral de trayectoria, ustedes la recuerdan. Si no tengo la j, esto que está aquí es la acción euclidiana que tiene que ver con la parte de oscilador armónico, y esta S lambda, recuerden, aquí está, esta S lambda, es el término extra que aparecería debido a la presencia de un acoplamiento. Si lambda vale 0, esto se reduce al oscilador armónico y ya lo resolvimos en el curso y conocemos pues prácticamente todo.
¿Por qué necesitamos este objeto? En principio, esto es lo que querríamos calcular nada más. Y a pesar de eso, le agregamos este término, ¿no? Le agregamos un término que tiene que ver con una fuente, y de ahí viene el nombre de funcional del vacío o función generadora, esta z de j. Porque si nosotros derivamos respecto de j, esto nos va a bajar, básicamente nos va a bajar aquí una x, si derivamos dos veces 2x, 3, etcétera, y por definición eso es básicamente la función de correlación entre esos operadores, entre el operador de posición a diferentes tiempos. Les repito que si ustedes conocen todas las funciones de correlación de su teoría, es equivalente a decir que ya la resolvieron. Si ustedes las conocen, cualquier cantidad física, la energía, las secciones de dispersión para procesos de dispersión también las pueden calcular, si conocen todas estas funciones de correlación. Y esas funciones de correlación, si somos capaces de resolver o de encontrar esto de forma explícita, se obtienen simplemente calculando derivadas respecto de j. De ahí que no solo consideremos el problema que uno pondría desde el inicio, sino que le agregamos esta j. En la clase demostramos esto que va a ser muy útil, que esta expresión, usando esta como analogía, ¿no? Que derivar respecto a j va a ser equivalente a poner una x acá, o más bien juega el papel de una x. Este término exponencial, ¿no? Tenemos aquí tres factores que lo podemos, como no son operadores, recuerden que en la integral de trayectoria todo es clásico, aquí sí puedo separar la exponencial en tres exponenciales, entonces la que tiene este término, en principio no lo pueden sacar de la integral porque está aquí, perdón, este término no lo pueden sacar de la integral porque tienen x a la cuarta y están integrando respecto. Pero vamos a utilizar esta relación, y en lugar de x a la cuarta, lo vamos a sustituir por su operador, y aquí sí lo vamos a poder sacar de la integral. Quizás haya aquí alguien de matemáticas, permítame, puedo dar los detalles después, no es inmediato, hay una sutileza ahí matemática que no va a afectar el resultado y no quiero distraerlos con eso. Pero sí podemos sacar este exponencial con este término, es solamente haciendo este reemplazo. En lugar de la x, sustituimos como un operador. Entonces nos queda a la cuarta. Recuerden el análogo de nuestro problema bebé que vimos en el sí, es exactamente lo mismo, solo que aplicado a la integral de trayectoria y no una integral normal. Entonces, ya que extraemos este término, pues nos queda el resto, y el resto es la función generadora del oscilador armónico. Por eso es como el sistema a partir del cual estamos partiendo y que nos va a dar los resultados que buscamos. Entonces, esto junto con este término, también en clase, que sería este término Z0 de J, lo logramos encontrar de esta forma. ¿Cuál fue a grandes rasgos lo que hicimos? Bueno, el oscilador armónico, pensemos que es como la gaussiana, aquí tienen un término lineal, entonces teníamos que completar el cuadrado, tenemos que completar aquí tenemos x, aquí tenemos como x cuadrada, solo que recuerden que al hacer la expansión, había allí un operador que nos gobierna las fluctuaciones cuadráticas. Y eso de completar al cuadrado implica de alguna manera que vamos a poder quitar ese operador, pero al ser operador no podemos dividir simplemente en el exponente, sino que tenemos que ocupar la función de Green, que es como la inversa del operador, en el sentido de que el operador actuando sobre la función de Green me da la delta de Dirac, que en términos de integrales de trayectoria y de derivadas funcionales juega el papel de la unidad, como es como el 1. Bien, entonces hicimos eso y encontramos este propagador, esta función de Green. ¿Qué es la función de Green? Es la función de Green de qué operador, del que se obtiene al hacer la expansión de la acción, y nos quedamos el término cuadrático, ahí en medio aparece un operador,
calculan su función de Green, es esta. Entonces completamos el cuadrado, les recuerdo esto sí lo hicimos en clase, completamos el cuadrado y llegamos a esta expresión donde Z0 es este término, cuando la J vale 0 y es el que calculamos para el oscilador armónico, y como al final vamos a normalizar respecto al oscilador armónico, este término se va a ir. Entonces, ¿cuáles son los términos relevantes? Es este y este, ¿no? Aquí tenemos una doble integral, repito, aquí está el propagador, y está entre la fuente evaluada en diferentes tiempos, este es T1 y este es T2. Y la función de Green es de T1 a T2, ¿no? Su argumento es esta resta. ¿Hasta aquí alguna duda antes de seguir? No, profe. ¿No? Bueno. Creo que es conveniente recordar esto de la derivada funcional porque lo van a ocupar en la tarea. Lo vimos al inicio, entonces pues ya pasaron 4 semanas, vale la pena recordarlo. Y si ustedes tienen un funcional, ¿no? Entonces una función de funciones y la quieren derivar respecto a alguna función, esta es la definición general, ¿no? Esta es la definición formal de derivada funcional, es esta. Entonces ustedes toman la función, le toman un argumento, una función arbitraria, le suman epsilon la delta, por eso les comentaba que la delta de Dirac juega el papel de la unidad en el cálculo de variaciones. Le restan esto cuando el epsilon vale 0, dividen entre epsilon, calculan el límite epsilon igual a 0. Es la generalización de la derivada normal. Si no tienen un funcional, sino una función, esta derivada funcional les va a dar la delta de Dirac, de la diferencia de sus argumentos de x menos y. ¿Y por qué va a ser útil para nuestros cálculos? Imagínense que tienen un funcional de este tipo, tienen f mayúscula, cuyo argumento es una función f de z. Y es un funcional porque yo le doy una función, esto lo integra y me da una escala. Y este tipo de cosas van a aparecer en los cálculos que vamos a hacer en un momento. Entonces, si yo calculo la derivada funcional de la f respecto de respecto de su argumento, obviamente no va a actuar sobre esta parte porque aquí no hay ninguna función, sino únicamente va a actuar sobre esta f de z. Por esta propiedad, esto me da una delta de x menos y, y como estoy integrando respecto a z, la z me la va a volver y. Eso es todo lo que necesito saber para hacer los cálculos que siguen. ¿Dudas aquí en este cálculo de la derivada funcional? No, profe. ¿No? Sí tengan claro los conceptos, todo eso, porque la mitad de la clase la voy a dedicar a lo del examen y hay unas cosas que quiero comentarles de cómo atacaron más que el resultado que presentan, cómo atacaron el problema, y tiene que ver un poco como en esto de los conceptos. Por eso les pregunto si hay alguna, como un obstáculo o alguna complicación. Bien, entonces ya puedo hacer el cálculo completo. Teníamos este factor, ¿no? Que sacamos. Teníamos aquí esta exponencial del operador y tenemos esto que obtuvimos completando el cuadrado. Entonces hay que hacer este cálculo y mi promesa es que si lo hacemos vamos a llegar a los diagramas de Feynman. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? El primer, tal vez, comentario que vale la pena hacer es que después de que hagamos todos los cálculos, es decir, todas las derivadas, tenemos que regresar al problema original. El problema original no había j mayúscula. Eso quiere decir que al final tenemos que poner j igual a 0 para regresar a nuestro sistema original. Es de alguna manera, no es un truco, hay una parte física que nos dice que hay que introducir a la j, pero además es conveniente desde el punto de vista operacional, técnico, por lo que les comentaba, que si ustedes calculan derivadas de algo que ya conocen, obtienen todas las funciones de correlación. Entonces, lo primero es que al final van a ser j igual a 0. Ese es el punto número 1. Punto número 2 es recordar nada más esta expansión de Taylor de una función exponencial. Aquí pongo e a la x, empieza con 1 más x más 1 entre 2 factorial, x cuadrado, etc. Y hacer lo mismo que se hizo para nuestro modelo de juguete, el del sí,
pero para este término. Entonces lo voy a hacer, aquí yo tengo e a la x, si quieren llamar todo esto x, y lo podemos hacer así. Tenemos, empieza en 1, luego tengo más x, pero bueno, aquí tiene un signo menos, entonces esto sería x, luego tendría 1 entre 2 factorial, aquí lo pongo, x cuadrada, lambda cuadrada, y esta integral al cuadrado. Si es al cuadrado, debo usar diferentes notaciones para el tiempo para que no me confunda a la hora de hacer los cálculos. Aquí siempre que tiene algo al cuadrado, este es de t1, perdón, de tau1 y este es de tau2. Y ya se imaginan cuál es el siguiente término, ¿no? 1 entre 3 factorial, esto al cubo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera exponencial. La estoy expandiendo en potencias de lambda, y aquí es donde asumimos que la lambda es pequeña para que tenga sentido esta expansión. Bien, entonces es el primero que puse en morado, y eso debe actuar sobre esta parte. Debe actuar sobre esta parte. Y esta exponencial también la voy a expandir en Taylor. También la voy a expandir en Taylor. ¿Qué quiero decir? Pues va a empezar con un 1, luego tengo el término lineal en x, pero aquí la x tiene este menos un medio, entonces lo pongo. Luego seguiría el 1 entre 2 factorial, esto al cuadrado, el 1 medio por el 1 medio me da un cuarto, y otra vez tengo este término dos veces, donde tengo que cambiar los tiempos. Aquí tengo tau 1, tau 2, el otro debe ser tau 3, tau 4 para no confundirnos en el álgebra. Pues ya llegué a lo principal, esto es todo lo que necesitamos. Y todos los diagramas vienen únicamente de esta expansión. Tenemos la expansión para la parte de esta exponencial, que tiene las derivadas, y tiene esto que venía de lo que ya sabemos. Esta GDF es la del oscilador armónico, la conocemos. Pues esta parte en principio también la conocemos. Recuerden que queremos términos, quisimos una expansión en la serie perturbativa de Rayleigh-Schrödinger. La energía se expandió en potencias de lambda. Encontramos que la lambda era como el parámetro apropiado para hacer esta expansión. Y ahorita me voy a fijar qué pasa. Aquí no hay lambda, ¿no? Esa es la ventaja. Toda la parte de la interacción la aislé en esta función, en este operador exponencial, y toda la parte conocida del oscilador armónico la aislé en lo que es verde. Esto todo lo conocemos. Y el resultado de la teoría que quiero es esto actuando sobre esto, ¿no? Es lo que acabo de mostrar. Entonces me voy a fijar ahorita en el término de orden lambda. Ustedes pueden pensar, no, vas a tener muchos términos, porque aquí el único que tiene lambda es este, pero al multiplicarlo por esta serie infinita, uno podría pensar que vamos a tener infinitos términos de lambda, ¿no? Todos ellos que resultan de multiplicar o de actuar esto sobre cada uno de estos términos. Pero vamos a ver que únicamente un término sobrevive. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esto es el término de orden lambda que aparece en esta parte. Déjenme regresar. Es este término. Es el único que tiene lambda. Lo demás o no tiene lambda, o ya tiene lambda cuadrado o lambda cúbico, y aquí no hay lambda. Entonces el único es este. Y esto lo voy a actuar sobre toda esta serie infinita. Ese término lineal en lambda, si actúa sobre los dos primeros términos de la serie que está en verde, vamos a verlos aquí. Si actúa sobre este término que es una constante, pues les va a dar 0, ¿no? O sea, piensen, es una derivada de orden 4 actuando sobre una constante, les da 0. Luego voy a actuar sobre esto. Sobre esto ya no es tan claro que sea 0, pero vamos a ver por qué lo es. La función de grid nada más depende de tau 1 y de tau 2. Esa pueden pensar que es casi como un poco que no tiene jotas, ¿no? La función de no tiene jotas. Mientras que aquí solamente tengo dos jotas. Solamente tengo dos jotas.
pero tengo 4 derivadas respecto a j. Entonces espero que sea natural para ustedes que se hacen el cálculo de funcional, si derivan 4 veces algo que únicamente es cuadrático en la variable, les va a dar 0. ¿Hasta ahí alguna duda? Es que este es el más probablemente el más importante. ¿Sí, sí es natural o no se les hace tan obvio? Se Sí, me fue un poco el profe. internet, profe. ¿Lo podría repetir, por favor? Aquí tenemos una derivada funcional de orden 4, ¿no? Y yo lo tengo que actuar sobre todos los términos de la serie. Lo que digo es, cuando actúan sobre el primero les da 0 porque es constante. Y también cuando actúan sobre el segundo les va a dar 0 porque no tienen suficientes jotas. Aquí tienen nada más una y aquí tienen 2, pero están derivando 4 veces. En el modelo de BB sería como la cuarta derivada respecto a x y que tú tuvieras aquí x cuadrado. Entonces, aniquila el operador, si tiene un orden mayor que el número de potencias de la variable, pues lo aniquila. ¿Sí, Jason? ¿O no? ¿Los demás sí está más o menos claro? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál sigue? Sigue el término este, ¿no? Y este ya es el importante. ¿Por qué? Porque fíjense, tiene aquí una J, aquí otra y aquí otra. Entonces ya no voy a poder decir que cuando esto actúe sobre esto, me va a dar 0, porque tengo justo 4 Jotas. Y de una vez observamos que este factor que aparece aquí, 1 entre 2 factorial por 1 entre 4, eso me da 1 entre 8, es el factor que yo les puse en el diagrama de Feynman que vimos la clase pasada. Yo les puse un diagrama de Feynman que era como 2 círculos unidos y les dije, bueno, a esa integral que hay que hacer le agregan 1 entre 8. No es un número mágico, sino es el número que aparece cuando uno hace la cuenta. Y la cuenta aquí se ve de dónde sale este factor de simetría, así se le llama. Pero ahora ya vale la pena hacer esta cuenta. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos 4 derivadas actuando sobre este producto. Recuerden, este producto vino de expander al cuadrado, de expander esta exponencial, el término que va al cuadrado, o sea, si esto lo ven como la x, hay un término que va como x cuadrada, x por x. Ese término es el que ahorita le voy a aplicar este operador porque estoy a orden lambda. Pero, pues ya les di todas las herramientas. Tenemos 4 jotas. Tenemos 4 jotas. En la derivada funcional, ese es el paso importante, por eso lo incluí en esta, para que no se tuvieran que regresar al inicio del curso. Si tienen una integral y este tipo de funcional, cuando hacen derivadas, por esta propiedad de que les da una delta ira, como que toma esto y lo evalúa en el argumento que le toca acá. ¿Sí? Por eso enfaticé esta parte. Si esta parte ya está clara, todo lo demás va a ser muy, muy sencillo. Recuerden, las derivadas funcionales de este tipo de cantidades, les va a quedar lo que tienen aquí, porque aquí están derivando esto respecto a la f, respecto a su argumento. Les va a quedar como esto, nada más que evaluado en el argumento de la función respecto a la cual están calculando la derivada funcional. Bien. ¿Por qué? Porque aquí tenemos eso, ¿no? Tenemos integrales que estoy derivando respecto a la j y aquí está la j, ¿no? Entonces, si lo quieren ver así, tengo 4 derivadas y tengo 4 jotas. Entonces, el análogo es que no me va a quedar ninguna j. Si lo ven en el problema de BB, si ustedes calculan la
cuarta derivada de una constante por x a la cuarta. Esto les da 4 factorial por a, desaparece la x. Se ocupan la regla que les acabo de dar de derivada funcional. Justo al tener 4 derivadas y 4 jotas, van a desaparecer todas las jotas y lo único que puede sobrevivir es esta función g de f evaluada en los puntos, en este caso son taus, ¿no? Porque esta a la 4 lo puedo escribir así y recuerden que a la hora de derivar, este argumento que está aquí como que se hereda al argumento de la función que acompaña a los términos de j. Pues aquí es nada más hacer la operación y esto les quedaría. Les quedaría que el 1/8, ¿de dónde vino? Vino de este factor de simetría. Lambda, pues lo traíamos de ahí. Esta integral respecto a tau, recuerden que ya viene desde aquí. Por eso trato de ponerlo con colores. Entonces, esta integral no me la puedo quitar. Estas 4 integrales que tenía, me las estoy quitando porque cada derivada de la j me está dando una delta de Dirac. Una delta de Dirac. Tengo 4 deltas, tengo 4 integrales, se me van a cancelar todas las integrales y solo me queda el integrando evaluado, en este caso, pues en estas taus. Es decir, g de f, aquí me queda tau menos tau, aquí también, y como es la misma, pues me queda al cuadrado, que es esto que está acá. Y este 4 factorial que pongo es por la misma razón que ustedes tienen el 4 factorial en cálculo estándar. Desde el punto de vista de esta operación, es fácil. Aquí tengo una derivada. Vamos a tomar la primera derivada. Esa derivada puede actuar en cualquiera de estas 4 jotas. Eso quiere decir que la primera derivada tiene 4 opciones y me va a dar el mismo resultado. Una vez que actúe la primera derivada, ya no tengo una jota. Entonces, la segunda derivada va a tener otras 3 opciones diferentes y sobre todas debe actuar, porque recuerden el producto de la derivada de un producto, pues hacen las derivadas de todo. Entonces, otra vez, la primera, como tiene 4 términos, tiene 4 opciones. La segunda derivada de j tiene 3, entonces hay un 3 que se van a multiplicar y así sucesivamente. Entonces, al final tengo 4 por 3 por 2 por 1. Y eso me da el 4 factorial, y como todas valen lo mismo, todas al final es esta función de f, g de f, en tau menos tau. Entonces, esta expresión integral es el resultado de hacer el cálculo explícito de estas 2 series infinitas. La serie que viene con la parte de interacción, con la parte de oscilador armónico. Entonces lo hago y me queda esta integral. Aquí está, me queda esta integral. Y aquí fue la genialidad de Feynman, que, bueno, de hecho lo hizo en teoría cuántica de campos, que estas integrales son mucho más complicadas allá, pero él se dio cuenta de que no era necesario, bueno, no de que no era necesario, sino de que había una forma muy corta, si quieren, un atajo de llegar a esta expresión fácil diciendo lo siguiente: mira, esto lo puedes construir de la siguiente manera. Como tú tienes x a la cuarta, nada más vas a tener un vértice que tiene que ver con lambda, porque lambda multiplica x a la cuarta, y tiene 4 patitas, ¿no? Tiene 4 patitas. A ese vértice le vas a asociar un valor de 4 factorial por lambda. Y luego construye el diagrama de tal manera que sea un vértice de 4 ramificaciones, pero que esté conectado, que esté cerrado. Y haciendo eso, la única forma que se puede implementar es esta, que se cierre sobre sí mismo. Ya que se cerró sobre sí mismo, él nos dice, ok, por cada línea cerrada o por cada línea que haya, tú ponle un propagador, es decir, toma tu función de grid y léelo. O sea, aquí estamos en tau. Vamos a poner aquí, déjenme poner esto es tau. Entonces tengo un propagador, una GDF que va de tau a tau. Tengo aquí otra que va de tau a tau, y como tengo 2, las multiplico
y tengo este. Entonces, este 4 factorial por la lambda, a él le llama el vértice. A esto viene de juntar pues, las líneas, que las únicas que se pueden juntar, y lo único que nos dice, y agrégale un factor de simetría. Y bueno, aquí vimos que es un 1 entre 8. Pero este 1 entre 8 no es arbitrario, vino simplemente de la expansión de Taylor de las dos series y de juntarlas. Entonces ya puedo hacer esta integral, fue lo que hicimos la clase pasada, y nos queda esto. La pregunta natural es, ¿hay más términos de orden lambda? Y la respuesta es que no puede haber más términos. ¿Por qué? Porque si hay menos jotas, si hay menos de 4 jotas, o sea, es cierto que el segundo factor de lo que estamos haciendo es una serie infinita. Lo que está en verde era una suma de infinitos términos en verde. Los dos primeros tenían insuficientes jotas, de tal manera que al derivar 4 veces, pues me va a dar 0. Lo que calculamos ahorita es el término que tiene exactamente 4 jotas. Entonces se cancela y pues sobrevive. Pero ¿qué pasa con los siguientes? Los siguientes tienen más de 4 jotas. Entonces cuando calculan la cuarta derivada de algo que tenga orden 5, no se van a ir todas las jotas. Pero como tenemos que hacer el límite j igual a 0 al final de todo el cálculo, todos esos términos van a desaparecer. ¿Dije algo complicado o se ve el argumento es claro? Sí, profesor, quedó claro. Bien. Entonces, es el único término realmente que va a haber. Ya, si quieren saber el orden lambda, ya lo tienen. Ya no hay que calcular absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa con el siguiente término? ¿Qué pasa si quieren calcular lambda al cuadrado? Si quieren lambda al cuadrado, vámonos acá. Vámonos, perdón por regresar rápido. Si tienen lambda al cuadrado, es este término. Es el único donde hay lambda al cuadrado. ¿Y qué pueden ver? Tienen 4 derivadas y tienen aquí otras 4. Es decir, tienen 8 derivadas. Entonces, si quieren encontrar el coeficiente de lambda al cuadrado de todo este cálculo, tienen que aplicar esto sobre la serie infinita. Nuevamente, sobre el primero, sobre el segundo y sobre este tercer término, esto los van a aniquilar porque tienen más derivadas que jotas. El siguiente término de esto también lo va a aniquilar porque únicamente tendrían 6 jotas. Pero ya el siguiente, que sería que este es x cuadrada, x cúbica, x a la cuarta, ese término ya no lo podemos quitar porque justo tengo 8 jotas y tengo 8 derivadas. El siguiente término, que habría 10 jotas, también, si bien no lo va a eliminar la derivada, lo va a eliminar el paso de j igual a 0 que se hace al final. Y justo para que vean cómo sale, ese va a ser el ejercicio 2. Entonces, el ejercicio 2 de la tarea 2 es calcular en detalle la primera, la que ahorita les acabo de comentar, que tienen 4 jotas, tienen 4 derivadas, y demostrar que esto es 4 factorial por esta función f, déjenme ponerle aquí, perdón, me faltó la f, por esta función f, evaluada en tau menos tau. Esa es la primera. Y la segunda, para ver si todo quedó claro, es hacer este cálculo y obtener el coeficiente de orden lambda al cuadrado, que es el que les acabo de escribir. Y al hacerlo, la expresión que les quede la van a pasar a una representación diagramática. Y les deben de quedar nada más dos términos posibles, que son estos. Entonces, aquí yo ya les doy la respuesta. Para orden lambda al cuadrado, les debe de quedar este factor de simetría para este vértice, para este diagrama que tiene 2 vértices. ¿Y por qué tiene que tener 2? Porque como a la hora de escribir la integral yo tengo que multiplicar vértices y propagadores, al multiplicar esto me da lambda cuadrada, que es por donde partimos.
Este también me da lambda cuadrada. Y todos los vértices son cuárticos, todos tienen 4 ramificaciones y además son diagramas cerrados, son diagramas que están conectados. Yo de una vez les doy los factores de simetría que deben obtener. Obviamente hay 2 tiempos, tau 1, tau 2, sobre los que hay que integrar. Pero el statement es que son los únicos que van a aparecer cuando hagan el cálculo que acabamos de hacer ahorita, orden lambda. Si hacen el siguiente, les va a quedar esto. Entonces, dibujar los diagramas es muy fácil, muy sencillo. Y por eso antes nadie hacía teoría cuántica de campos, porque tenía que hacer estos cálculos, y no en mecánica cuántica, en teorías con carga, con color, muy complicadas. Entonces, pues prácticamente nadie podía hacer este cálculo. Pero Feynman se dio cuenta de que había unas reglas que te permitían escribir todos estos diagramas. O sea, más bien, hay unas reglas que te decían cuáles diagramas pueden existir nada más y además cuál era la representación integral de estos diagramas. Y entonces ya nada más uno evaluaba esas integrales y encontraba el resultado. Entonces, durante muchos tiempos, sobre todo al inicio de la introducción de este método de diagramas de Feynman, hubo un auge pues, de físicos que calculaban diagramas de Feynman sin saber lo que ustedes ahorita están aprendiendo. Ustedes lo van a aprender de las 2 maneras. Una, van a hacer el cálculo a lambda cuadrada. O sea, todas estas derivadas les tiene que dar esto y también pues van a apreciar como el poder que tiene el poder que tiene este método. Para aquellos que quieran seguir estudiando este tipo de cosas, de una vez les puedo anticipar que incluso esto es apenas un ejercicio de inicio, pero en teoría cuántica de campos la única forma de asimilar y de entender y de disfrutar la materia es hacer explícitamente y ver que coincide todo, diagrama con la integral, los factores, los signos, y ya después de que uno sabe de dónde salieron, ahora sí ocupen los diagramas de Feynman, digamos, libremente, ¿no? Porque entienden qué hay detrás y pueden ustedes modificar o hacer los cambios necesarios si cambian la teoría. Entonces, por eso les dejo este ejercicio para que a lambda cuadrada encuentren la representación integral de esto y de esto, haciendo nada más estas derivadas funcionales. Partimos de que quiero la energía, ¿no? Quiero la energía del estado base y hasta ahorita he hablado de la integral de trayectoria y diagramas, bla, bla, bla. Pues voy a mostrarles que estamos calculando la energía del estado base. A orden lambda, esta es la integral que obtuvimos. Este 4 factorial venía del vértice, el 8 del de simetría, teníamos esto. Luego, sabemos que la función de Green, cuando vale 0 en el argumento 0, esto vale 1/2. Entonces, si hago toda esta integral, me queda lambda, que lo tenía, 3/4 por tau 0, que es el intervalo en principio en el que estoy calculando mi amplitud de probabilidad. Recordemos, tenemos 2 puntos. Bueno, en este caso es el vacío. Estoy esperando, estoy dejando que mi estado evolucione durante un tiempo tau 0, de 0 a tau 0, y vuelva al mismo estado. Eso es el significado de este parámetro tau 0. Entonces, ya que calculé eso, ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué me dice? ¿Qué es lo que vimos al inicio? Vimos que esta integral de trayectoria, esta z, si uno supiera el resultado exacto de la ecuación de Schrödinger, que no es el caso, pero si alguien nos los diera, sabemos que es una suma de exponenciales decrecientes de esta forma. Esto lo demostramos a partir de la representación de energía es decir, del hamiltoniano, para evaluar esta amplitud de transición. Y en particular dijimos que si tau 0 era muy grande, esta suma infinita de exponenciales decrecientes se iba a reducir nada más a un término que era justo la exponencial a la menos el estado base por tau 0. Los otros términos en principio están, pero si tau 0 es muy grande, van a ser muy pequeños respecto a la contribución que les da
el estado base. Hasta ahí, esa parte espero que si nos acordemos. ¿Qué es esto? Y ahorita lo que acabamos de obtener es que la z es un 1 más, acabamos de obtener este resultado, 3/4 de lambda por tau 0 más pues, todo lo que haya que calcular. Así como nosotros tomamos la exponencial, estos operadores, y calculamos su expansión de Taylor, ahora que ya tenemos el resultado, vamos de regreso. Esto yo lo puedo ver como los dos primeros términos de un exponencial, ¿no? Esto es como 1 más x. ¿Qué exponencial? Es este exponencial. Entonces, si comparamos este resultado teórico que sería, que aparece si supiéramos el resultado exacto, lo comparamos con lo que obtuvimos ahorita con la integral de trayectoria e identificamos el coeficiente que está aquí enfrente con el coeficiente que está aquí, y que no hay un signo menos, nadie me dijo. A ver, ¿dónde lo perdí? Vamos a... Ese signo menos es importante, pero debe estar aquí. ¿Y dónde está? Ah, miren, acá está, ¿ya ven? No te me vayas, signo menos. Aquí yo tenía un signo menos. Recuerden, este signo menos venía de esta. Aquí está. Y acá también lo tengo. Por alguna razón, en algún momento ya no lo puse. Ah, aquí ya no lo puse. Entonces, aquí esto debería llevar un signo menos, que ya no le puse, ¿no? Entonces, pues todo sigue igual, salvo con signo menos. Signo menos, hasta ahí, hasta ahí. Pero aquí ya se lo voy a poner. Entonces, aquí va un signo menos. Ya vimos de dónde viene y que simplemente no lo puse. Entonces, aquí le vamos a poner signo menos. Aquí va un signo menos. Y esto me daría aquí un signo menos. Entonces, en palabras, justo es esto, ¿no? En la clase demostramos esta relación y haciendo nada más la identificación, pues sabemos que este término con el signo menos es el que le debemos agregar. Y ya regresándome a esto, aquí hay algo raro. ¿Por qué? Profesor, ¿qué era la primera corrección si es positiva? Sí, ¿verdad? La primera es positiva. Ya, pues sí, sí es positiva, ¿no? Sí, porque sí. Es que aquí también hay un signo menos. Entonces, la energía nada más es esta, ¿no? O sea, este menos, pues está bien, y aquí sí debe ser más. O sea, sí necesito este signo menos para poder identificar la energía con lo que está enfrente de tau 0 y además que tiene un signo menos, y eso es el 3/4. Sí, tienes toda la razón, y aquí va positivo. Y bueno, hay que calcular la otra que les va a dar negativa y les da lambda cuadrada y es la que ustedes van a hacer de tarea. Entonces ya logramos demostrar que este formalismo les da el resultado que les dio la teoría perturbativa de Schrödinger haciendo el cálculo, o sea, sin inventarnos reglas, sin inventarnos diagramas, simplemente hicimos el cálculo, le dimos una interpretación diagramática a la integral que queda y la evaluamos y ocupamos este límite de tau 0 tendiendo a infinito y ese es el estado base del sistema. En conclusión, estas son las reglas de Feynman para el sistema que estamos haciendo. Los diagramas cerrados con los factores de simetría correspondientes. Entonces, ustedes fijan el orden de lambda. ¿Quieren lambda lineal? Ya lo hicimos. ¿Quieren lambda cuadrado? Dibujan todos los diagramas que tengan dos vértices cuárticos y que estén conectados por líneas. Todos los posibles diagramas que ustedes se imaginen.
Al sumarlos, eso les va a dar la segunda corrección. Si quisieran la siguiente, sería lambda cúbica, dibujan todos los diagramas con 3 vértices cuárticos unidos con líneas, los suman y eso les va a dar la corrección lambda al cubo. Pero ¿cómo construimos estos diagramas? Pues ya lo dijimos. Cada vértice tiene este valor. O sea, cada vértice que aparece debe tener este valor. Todos los vértices deben estar conectados. Debe ser un diagrama cerrado, conectado. Y esos vértices están conectados por líneas. Esas líneas son propagadores, ¿no? Entonces, si esta es el propagador entre dos vértices, ¿no? Este es del vértice tau 1 a tau 2. Si coinciden, pues nada más es un vértice que se cierra sobre sí mismo y le llamamos loops, o ¿cuál sería en español loops? Es el bucle, ¿sí? ¿No? Bucle. Creo que sí, creo que loop lo traducen como bucle. Bien, y entonces cada línea está representada por este propagador. Si hay muchas líneas, pues van a tener que multiplicar todos los propagadores, uno por cada línea. Y al final, en cada vértice tienen que integrar sobre el de tau, ¿no? Sobre el tau correspondiente. Entonces, esta 1, 2, 3, 4 son lo que se llaman las reglas de Feynman para calcular el estado base de esta teoría. Recuerden que en el caso de la teoría perturbativa de Schrödinger no existe una fórmula analítica para calcular la tercera corrección, que sería lambda, la tercera corrección, que sería lambda al cubo. No existe, entonces ven el poder que tiene este formalismo, que lambda al cubo lo van a poder calcular con diagramas. Sí, hay que hacer más integrales, pero existe una forma analítica de escribir toda esa corrección. ¿Cómo lo hacemos? Dibujamos los diagramas, luego cada diagrama tiene su representación integral, y esa ya es la expresión analítica de la tercera corrección que la teoría de Rayleigh de Schrödinger no es capaz de proporcionar. Y no solo a la tercera, a la cuarta, a la que ustedes quieran, sí hay más términos, pero en principio sí es posible escribir la expresión analítica para obtener el resultado. Entonces, hasta ahorita creo que es el plus del curso. Ya ustedes van a calcular de manera detallada la segunda corrección y la tercera no la van a calcular de manera detallada. La van a escribir nada más usando diagramas de Feynman. Es decir, ya que vieron de dónde salieron estas reglas, ahora las van a ocupar y las van a ocupar para calcular la corrección a orden 3 y a orden 4. No me interesa mucho el resultado. Lo único que quiero es que practiquen, que dibujen todos los diagramas que van a aparecer a ese orden. Entonces el ejercicio es más bonito porque saben que tienen vértices, saben que tienen propagadores y dibujen todos los diagramas que cumplan con estas reglas de Feynman. Al final, al sumarlos, todos ellos, les va a dar, en un caso, la tercera corrección y en otro, el cuarto corrección. Ya que dibujaron todos los que ustedes crean que van a aparecer, solo tomen 2 arbitrarios, los que ustedes quieran, y den la representación integral de esos diagramas. Es decir, pues, si ya saben cuánto vale cada línea como un propagador, cada vértice tiene un cierto valor, escriban la integral. El factor de simetría pues va a ser complicado que lo sepan, entonces se lo pueden dejar sin indicar. Hay fórmulas para calcularlo, pero no es necesario ahorita, nada más quiero que practiquen esa forma, ¿no? O sea, ver cuántos diagramas va a haber. Ya vimos que para orden lineal solo había un diagrama, para orden lambda al cuadrado hay 2 diagramas, pues ustedes tienen que dibujar para orden 3 lambda al cubo cuántos diagramas hay, para orden 4 cuántos, y nada más 2 de ellos, de entre todos los que vayan a obtener, den su representación integral. No es necesario que calculen integral, solo escribir esto. O sea, ¿por qué? Porque de esta manera, en el ejercicio 2, ustedes de una representación integral van a pasar a la diagramática, y en el ejercicio 3 va a ser al revés. Van a iniciar con los diagramas y van a ser capaces o van a darnos
la representación integral, porque es uno a uno. O sea, cada diagrama tiene un integral y cada integral tiene un diagrama de manera unívoca, y esa es la ventaja que nos da este método de Feynman. Nada más por completez, vamos a calcular estos diagramas. Es decir, en la tarea ustedes tienen que hacer el cálculo de derivadas funcionales, etcétera, los factores aquí, 4 factorial, bla, 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 para que lleguen a esta representación. Ya que llegan, pues hay que calcularlas, es lo que voy a hacer ahorita, después del break, y ver que nos da, que la suma de estos dos nos da el 21 entre 8, 21 entre 16, ahorita lo checo cuál de las dos es, y con eso cerraríamos nuestro análisis de el oscilador anarmónico, el estado base, bueno, a temperatura cero, ¿no? Por esta relación que tiene con estadística. Entonces, antes de que regresemos y hagamos el cálculo con matemática, ¿alguna duda, pregunta? Yo tengo una, profesor. Sí, Irlanda. ¿El grado de la corrección está relacionado con el número de diagramas? No. Cuando aquí, si el grado, si n es muy grande, eso va como n factorial, pero no es exactamente. O sea, no es de que a orden 3 hay 3, a orden 4, 4, no pueden ser pueden ser más, pero no, en principio no hay una relación con el número, el orden con el número de diagramas. Pero sí va a crecer. Mientras más grande sea n, más posibilidad vas a tener seguro más diagramas, pero no necesariamente n. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Sí estuvo clara la tarea? Se ve... Profe, ¿cuál es la fecha de entrega de la tarea? Esta, bueno, hoy es, ¿qué día es? Hoy es Luis, mañana va a venir con nosotros, va a empezar el curso el lunes y pues no sé cuándo deje la tarea él. Si él deja la tarea, supongo que no les va a dejar tarea el lunes, yo esperaría que no. Voy a asumir que se las deja el viernes y entonces sería esa la fecha límite para eso. Si Luis no les deja tarea en la primera semana, pues, o sea, más bien le voy a preguntar a Luis. O sea, lo que no quiero es que Luis les deje tarea y esta esté pendiente. Entonces, les doy una semana mínimo, que es de aquí hasta el próximo, no, yo creo que sí, el sábado de la próxima semana, mínimo para entregar esta tarea. Si Luis no les deja una semana, no les deja tarea en la siguiente semana, entonces, pues tienen más tiempo, pero va a depender de él. Ok, profe, y sería la que dejó en las notas pasadas y esta, ¿verdad? Sí, son solamente 2 ejercicios. El primero, con teoría perturbativa de Rayleigh-Schrödinger, encontrar 3/4 y 21. Creo que es 21 entre 8, pero puede ser 21 entre 16, encontrar estos dos números. El segundo ejercicio es hacer las derivadas funcionales para la corrección lineal y lambda cuadrado y comprobar que nos quedan estos diagramas. Y el tercero nada más es dibujar, usando las reglas de Feynman que les di ahorita, ustedes dibujan todos los diagramas que cumplan con estas condiciones y nada más toman 2 de ellos y dan la representación integral. Son Ok, profe. 3 ejercicios. ¿Sí? Ok, profe, gracias. A alguien que se le haya, bueno, vea algo, una complicación, o ahorita en principio está claro. Yo tengo otra duda, profesor. Sí, Entonces, la corrección a segundo orden es la suma de las dos integrales de los diagramas. sí, porque los dos son de orden lambda cuadrada, efectivamente. Es la suma. Entonces, para el caso de cúbico o cuártico, son la suma de todos Sí, sí, para lambda cúbico, suponiendo que te quedan 3 diagramas, entonces la corrección es la suma, sí, la suma de los 3. No, tuvimos la suerte, o más bien así sale en la teoría, que a orden lambda solo hay un diagrama, pero en principio si hubiera más, habría que tomar más, pues más términos.
Ok, gracias. Profe, Sí, Fidel. ¿podría subir la grabación de la clase de hoy para poder revisar el ejercicio que explicó? Es que hay cosas que no me quedaron claras y quisiera volver a checarlo hoy. Sí, sí, sí. Sí, sí, puedo, sin problema, pues voy a subir la clase Ok, en Zoom, tanto las notas como la esta. Claro. Bueno, entonces vamos a tomar un break y regresamos para hacer esta suma que nos dice ahorita Irlanda. Vamos a sumar estas dos integrales y ver si es cierto que nos queda lo que Feynman dice que nos queda. Y después de eso, les quiero dar básicamente la respuesta del examen y hacerles algunas observaciones que van a ser útiles. ok, Sí, profe. profe, Ok, gracias. profe, ahorita nos vemos. Sí, ahorita nos vemos.
Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con esta parte y hacer este cálculo. Entonces, déjenme compartir. Creo que lo habíamos empezado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Hay un archivo de matemática en el aula o todavía no lo tenemos? Creo que todavía no, profe. Ok. Creo que ya lo encontré. Sí. Entonces, voy a compartir la pantalla y vamos a hacer esto. Entonces, comparto. Aquí está esta matemática. Sí, aquí está. Bien. Entonces queda pendiente, no había que calcular este. Entonces, ¿qué hicimos? Otra vez vamos a recordar, ¿no? Teníamos el propagador, esta es la función de Green. Si tenemos solo un vértice, nada más hay que integrar. El intervalo completo es de 0 a tau 0, pero aquí por conveniencia en matemática, en lugar de 0 a tau 0, lo hago para ocupar la simetría del problema, lo voy a hacer de menos tau 0 entre 2 a tau 0 entre 2. Entonces la diferencia, el intervalo de este tiempo es tau 0, o sea, no cambia nada. Entonces este es cuando tengo solamente un vértice, porque por cada vértice debemos hacer una integral en el tiempo respectivo. O sea, aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, y les puse 4 para que, si se animan, pues ahí calculan lo que ustedes quieran. Y este es el primero, ¿no? Tuvimos el 1/8, ¿no? Ese 1/8 súper misterioso que aparecía, ahorita es tan trivial que venía de una expansión de Taylor, es 1/8. El factorial de 4, también lo expliqué de dónde venía, ¿no? De estas 4 diferentes maneras que podemos tomar. Y tenía que hacer esta integral de la G0 al cuadrado porque había dos loops. Entonces había una línea por cada loop y cada línea representa un propagador. Entonces ahí no hubo ningún problema. Ahora sí vamos a hacer el siguiente. Ay, pero creo que esto no es aquí. El siguiente que debe ser cosas de lambda factorial. Entonces permítanme borrar aquí, hacer esto pequeño y voy a borrar aquí unas cosas. Yo creo que esto lo estaba haciendo para cuando hay término cúbico, pero aquí nada más hay x a la cuarta, entonces esto no me interesa. Este diagrama sí. Este diagrama sí me interesa. ¿Por qué me interesa? Porque este es término... no, tampoco me interesa este. Perdón. Este diagrama no me interesa. ¿Cuáles son los de orden cuadrático, no? Son los que les mostré ahorita, son los únicos que realmente van a interesarme. Aquí está. Entonces, recuerdan que había uno que era como un melón, o sea, tenía un círculo y en medio tenía como otras dos líneas, que parecía como un dulce. ¿Sí recuerdan ese diagrama? Sí, profe. Entonces, cada línea va de tau 1, aquí le puse T1, pero cada línea va de T1 a T2, ¿no? Porque tienen dos vértices, uno en T1, otro en T2. Entonces, cada línea representa un propagador, tiene 4 y por eso tenemos a la cuarta. Luego, cada vértice tiene un factorial de 4. Cada vértice tiene un factorial de 4. Y este es el factor de simetría. Y aquí recuerden que definimos esta función, esto lo debe integrar tanto en T1 como en T2. Entonces hace esta integral y les queda... ¿Por qué hace eso? Es que le puse tau, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces esto sería tau 1 y tau 2. Bien, eso espero que esté bien. Ahorita lo checamos. Luego había otro diagrama. ¿Cómo era el otro? Era el otro, ¿recuerdan? Eran como 3 círculos unidos. Sí, sí, o lo dibujo aquí, es que no me deja dibujar. Sí, profe. Bien, entonces empecemos con el primer círculo. ¿Están de acuerdo que ese nada más es una línea?
Sí, que va y se cierra sobre sí misma. O sea, es la G de tau 1 a tau 1, porque parte del vértice y vuelve a él. Entonces, es la G evaluada en cero, porque va de tau menos tau, perdón, tau 1 menos tau 1, eso les da G evaluada en cero y sabemos que vale un medio. Del otro lado también hay un círculo, un bucle, un loop, que también les da un medio. El factor de simetría es 1 entre 16, hay dos vértices, y ¿de dónde viene esto? Pues ya se ve, ¿no? O sea, hay un círculo en medio de los tres, ¿no? Teníamos 1, 2 y 3. El círculo de en medio conecta dos vértices. Entonces hay dos líneas que van de tau 1 a tau 2. Hay dos. Y cada línea representa un propagador, entonces debe ser al cuadrado. Sí, si quieren me conecto a la tablet y hago el dibujo, pero ustedes me dicen. sí, profe, sí se entiende. Ok, y esto es pues lo que me da, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos interesaba? Como les comento, es el término que va enfrente de la tau 0. ¿Por qué? Porque a la hora de exponenciarlo, es el que está enfrente del que vamos a hacer la analogía con la energía, ¿no? Nada más me interesa el que esté enfrente de tau 0. Esto pues, ya no me interesa. Y ¿cuáles son estos términos? Es 3 por 4, 12 entre 64. Y luego este término sería 2 por 9, 18 entre 16. Entonces es 21 entre 16. Todo lo demás ya no funciona. Déjenme borrar, es que aquí se calcularon, creo que otros diagramas. Que es que un chico estaba haciendo algo de A3 loops, creo. Pero bueno, no importa. Ya. Y pues no sé qué opinen. O sea, dos diagramas, los estamos sumando y obtenemos lo que nos dijo Irlanda de manera correcta, que es 21 entre 16. El signo ya no lo puse, pero pues se puede ver ahí, ¿no? Que de dónde va a salir ese signo también. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se les hizo complicado, fácil, sencillo? Pues solo del factor de simetría, profe, que estaba viendo más o menos cómo se puede obtener. Sí, el factor de simetría, este 1 entre 8, yo lo derivé exactamente, ¿no? Vimos de dónde sale, Sí. prácticamente trazamos de dónde viene. Estoy de acuerdo que la primera vez que uno va a calcular diagramas de Feynman, no es para nada obvio que sea 1 entre 48 o ¿cuál era? O el 1 entre 16. Nada más sepan que no es arbitrario, o sea, realmente salió de que hicimos la cuenta, o sea, ahí vean la grandeza que tuvo Feynman, y no en mecánica cuántica, lo hizo en teorías de dimensiones infinitas, de una teoría de dimensión infinita. Él fue capaz de ver que había este patrón y que con las reglas de Feynman, ya encontrar la fórmula por el factor de simetría es más o menos sencillo, y además para muchas teorías físicas el factor de simetría es 1, entonces pues hasta más fácil, ¿no? No nos vamos a preocupar mucho por este factor, pero el objetivo fue, bueno, lo que logró es esto, un cálculo que resulta complicado, la primera vez que uno hace, y de hecho todavía para los que hacen este tipo de cálculos no es tan trivial, tan sencillo, y menos en QFT. Sin embargo, con estas reglas de Feynman uno puede construir esto, de hecho fue lo que hice aquí, ¿no? Programé los vértices, me sé las reglas, las sustituyo y hasta puedo pasar por físico, ¿no? Si hago esto. Pero aquí el punto es que se deben llevar de dónde vienen, o sea, cómo realmente es muy transparente, es muy sencillo la forma en la que él se dio cuenta de que existía este patrón y podía construir a cualquier orden todas las correcciones. Entonces también lo voy a subir al aula, voy a subir este archivo y empezar con cosas del examen, salvo que alguien tenga alguna duda, comentario.
No, nadie. Todo. ¿Está claro? ¿Qué es lo que hay que hacer o no? Sí, profe, está claro el objetivo. Bien, entonces ahora voy a empezar déjame guardar con lo del examen. Número 1, la integral de trayectoria, que era el primer problema, ¿no? La integral de trayectoria no es mejor que la ecuación de Schrödinger en mecánica cuántica. O sea, no es, y aunque sea equivalente, no, nadie va a querer resolver un problema de mecánica cuántica en principio con la integral de trayectoria. Es cierto que no nos da la tercera corrección, que nos las da, que sí nos las da bien la integral de trayectoria de Feynman, pero además de la teoría perturbativa de Schrödinger, que uno ve en los libros, hay por lo menos 3 teorías perturbativas equivalentes a la de Schrödinger y que nos dan de una manera extremadamente simple todas las correcciones que queramos. Entonces, incluso en mecánica cuántica, la integral de trayectoria pues pierde ante esos otros métodos. Entonces, no podemos como asegurar o pensar que una de las propiedades es que es mejor o equivalente desde el punto de vista práctico en mecánica cuántica. Lo que yo esperaba en esa pregunta y que es el espíritu del curso es que la integral de trayectoria es el único método de mecánica cuántica que pueden ustedes generalizar a una teoría cuántica de campos. Hay teorías perturbativas en mecánica cuántica tan elegantes, tan bonitas, útiles, que simplemente pierden todo su poder en teoría cuántica de campos, porque en teoría cuántica de campos no hay ecuación de Schrödinger, no hay ningún equivalente. Entonces, si ustedes basan un método en la ecuación de Schrödinger, inmediatamente están renunciando a una teoría relativista, a una teoría más profunda. Entonces, es una de las cosas que no mencionaron y pues yo esperaba que fuera como eh, cosas, ¿no? De las que a mí me interesan que se lleven del curso, ¿no? Repito, pues está bonito, aquí calculamos, etcétera, pero no es el objetivo aplicarlo directamente ahorita en mecánica cuántica. Esto es para aprender, para agarrar confianza y corroborar que es un método confiable, pero la principal virtud que tiene la integral de trayectoria es su generalización inmediata, el lunes la van a ver, a una teoría cuántica de campos. Otra cosa, muchos hicieron esta descripción de la integral de trayectoria muy como por encimita, muy 3, 4 líneas y además no muy precisa. Entonces en los exámenes, sobre todo cuando son a casa, pues yo espero que sean muy precisos en las expresiones que ustedes usan, sobre todo pues ya teniendo en cuenta que están en los últimos trimestres. Entonces es algo ahí que ya se los anotaré yo en cada examen, ya tengo algunos calificados, pero sí me gustaría que tomen eso en cuenta. Otra que me sorprendió, el problema de calcular la integral de... Yo creo que para esto voy a dejar de compartir la pantalla y voy a hacerlo en la tablet. Para calcular ¿cómo se llama? La integral de trayectoria en el espacio de momentos. Esto lo voy a hacer aquí, quizás. Bueno, acá abajo, pero lo voy a borrar. Entonces, esta era importante, era un ejercicio del examen. Era el siguiente. Había que calcular algo así como PF, TF, TI, TI, en términos como de una integral de trayectoria. Lo único que había que hacer es lo siguiente. Ustedes saben que esto es igual a PF, el operador de evolución, ¿no? Pero le voy a poner U, P inicial, en Schrödinger. Si esto es Heisenberg, esto es Heisenberg, esto es eso. Por definición, ¿no? Vimos que son lo mismo.
y lo único que había que hacer era utilizar esto. Sabemos que x es igual a la identidad. Entonces voy a introducir aquí esas identidades. Voy a tener dos integrales. Voy a integrar dos integrales que serían que voy a poner aquí dx, si quieren dxf, o bueno, más bien dx, voy a ponerlo así, dx1, dx2, aquí poner s, aquí poner pf, y aquí es donde empezó a poner estas identidades. Tengo x1, luego tengo x1, tengo la u, tengo x2, y aquí tengo multiplicado por x2 y aquí pi. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que puse? No, profe. Bien. En clase vimos que esto, están de acuerdo que es como una exponencial a la... voy a quitar el subíndice ese para que no me estorbe. Y esto lo vieron en cuántica, es como una exponencial a la menos i como xpf, ¿no? x1pf. ¿Sí o les estoy diciendo algo raro? Sí, profe, de acuerdo. Lo siguiente, esto ya saben qué es. Esto es la integral de trayectoria que ya calculamos, por definición, ¿no? Es el elemento de matriz del operador de evolución entre x1 y x2. Entonces, la respuesta era esta, ya aquí está la respuesta, no hay, intentaron como hacerlo de los, ¿cómo se llama? Como hacer particiones, calcular, y en principio, pues, a lo mejor no es tan grave que intenten eso, pero el principio de incertidumbre nos habla, ¿no?, sobre que no podemos trabajar, o sea, dar la posición en el momento al mismo tiempo de manera con certeza absoluta. O sea, ¿cómo decirlo? En sus respuestas como que noté que esa parte se la olvidaron por completo. Trataron de hacer algunas operaciones y bueno, es que la mayoría están mal. Y sobre todo en el resultado. O sea, esto que está aquí, claramente indica que no depende de la X. Esto que yo tengo acá no puede depender de la X. Les pedía para la partícula libre y para el oscilador armónico calcular esto. Bueno, ustedes ya saben cuánto vale, no sé, para la partícula libre. Ustedes saben esta expresión que depende de x1 y que depende de x2. Estoy de acuerdo. Aquí también tienen x1, aquí tienen x2. Pero están integrando respecto a x1 y x2. No hay manera de que esta cantidad dependa de alguna x. Si dependiera de alguna x, incluso están violando el principio de incertidumbre. Daría la impresión de que uno puede otorgar de manera simultánea, con precisión absoluta, valores a la x y a la p. Que no hayan saltado al ver ese resultado, a mí sí me da un poco de alarma, porque es fundamental eso en mecánica cuántica. En mecánica cuántica no, es uno de los principios como base. Entonces, cuando calculan esto, les quedaban cosas que dependen de la P, medio ahí raras, pero también dependían de la X. Entonces, no sé ahí qué pasó, si la notación o algo que se confundieron, pero era muy sencillo. Esta es la respuesta general, aquí está, nada más hay que poner en lugar de esto, pues eso. Esta es más, la pueden juntar con lo que está aquí y poner tienen dos ondas planas si quieren. Y esto, como es una función, pues
dejarla si querían, la ponían acá, y si querían tener interés, pues matemáticas se las resuelve. Y al resolverlas, claramente iba a desaparecer la la X1 y la X2, y su resultado debe depender solamente pues, de los momentos, ¿no? De los momentos. Pero no los que he revisado, que creo que ya son todos, no, pues nadie hizo esto, o sea, nadie. eh, Ahí cuál fue como por qué se confundieron, o fue el enunciado del problema, qué pasó ahí. ¿Se les hizo muy complicada esa parte o...? Y pues eso sería respecto a este enunciado. No sé si ya puedo pasar al otro o algún comentario de este. A ver, este lo quito. Pero entonces básicamente este era el resultado, nada más tener aquí bueno, pues esta integral así. Matemática la hace, creo que sin tanto problema, pero en principio la pueden dejar expresada nada más sustituyendo aquí el valor de esta integral de trayectoria. Ok, entonces ¿cuál era el siguiente? Déjenme ver el examen. Vamos a ver el examen. El siguiente era... Ok, el otro es el de esquema de Heisenberg y el final de estadística. También en el último, en el de integral de trayectoria para lo de física estadística, creo que aquí tengo las notas de dónde está. Déjenme, se las comparto. Déjenme, tal vez están acá. Sí, acá está. Como les comenté, esa parte era realmente muy, muy, muy sencilla. Era como pues con palabras. Y esta es la respuesta para esa parte. La ecuación 1.10, déjenme hacerlo más grande si me deja. Sí, la ecuación 1.10 se las doy y les digo que es la energía de de esta cuerda, ¿no? De esta cuerda que tiene esa longitud y que tiene esa tensión, está dada por esa expresión. Entonces no había que demostrarla, ustedes podían usar libremente, y lo único que había que comentar es esto, que si estamos usando el principio de Boltzmann, que nos dice que hay que tomar en cuenta todas las contribuciones, en este caso, tomar en cuenta todas las contribuciones es ya de por sí una integral, si lo quieren ustedes, de trayectoria, porque en principio pues tenemos que tomar todas las x de t posibles, y aparece en algo clásico. Aquí no hay función de partición, aquí no hay amplitud de transición, es simplemente mecánica clásica estándar con física estadística. Esto viene de mecánica clásica, la 1.10, es la energía potencial que tiene, y el principio de Boltzmann, que es de estadística, es el que nos dice que nada más hay que sumar sobre todas las contribuciones para poder tener esta función de partición clásica, que es lo que se pedía en el examen. Y comparando 1.10 con 1.8, perdón, 1.8, 1.9, es el primer resultado que se les pedía. Es decir, que la amplitud de transición de una partícula cuántica en ese tiempo menos i t mayúscula es igual a la función de partición clásica de una cuerda, barra, con ese valor de beta, ¿no? Que es 1 entre h bar. Y la otra parte era nada más integrar
la función, ahora sí, función de partición cuántica, que tiene que ver con 1.12 y con esta traza. Y eso estaba en las notas, o sea, también pueden tomar directo de las notas de la clase. Y esta es la segunda, que le llama regla, es que en el caso cuántico, la función, para la función cuántica, la función de partición cuántica, ahí el inverso de la temperatura actúa como tiempo imaginario. Eran esas dos cosas las que había que poner nada más. ¿De alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, profe. Entonces, déjenme salgo de acá. ¿Alguien tiene el Sakurai en su instalado? Que lo pueda compartir. Sí, profe, el Sakurai, ¿verdad? Sí, a ver, entonces, te dejo que compartas. Vamos a ver, compartir pantalla. Participantes, Areli. Pues mañana, si alguien quiere exponer esa parte de la que les comenté, pues estaría bien. Y ya puedes compartir ahorita, Areli. Entonces, si alguien se anima, mañana, Sí, gracias. pues si alguien quiere hacer esa parte con calma y explicarla. ¿En qué página o dónde? En el índice, si quieres, debe haber como algo que diga de Schrödinger, de Heisenberg, algo así debe haber. Ok, a ver. Vienen Entonces, varios, pero en este me acordé ahorita que estoy seguro que aquí viene. Ajá, en el Sakurai. Miren, vamos a ver dónde dice algo de Heisenberg. Heisenberg. Algo que tenga que ver con... No sé, lo busco en el índice, ¿qué? ¿Alfabético? O al inicio, a ver, nada más déjame ver si al inicio... Ay, sí, perdón. Sí, es... Schrödinger, ahí está, ¿no? En 80 dice de Schrödinger versus de Heisenberg. Ah, ok. Sí. 80. Vamos a ver. Debe estar como por... Si este libro lo van a llevar, si no es que lo llevaron en Mecánica Cuántica 2, lo van a llevar seguro en el posgrado. Es un libro bastante compacto, es bueno. Aquí está. Yo creo que es más adelante, un poquito más adelante. Ah, sí, aquí está. Ajá, entonces vamos más abajo. En algún momento empieza a resolver el oscilador armónico con el de Heisenberg, es ahí donde tendríamos que ir. Eso está bien, muchos pusieron las relaciones, estaba bien, estas ecuaciones de movimiento. Ajá. Pero en algún momento sí las tiene que resolver. Free particles, más adelante. Aquí está. No, todavía ese es otro. Amplitudes de transición. Ahí está bien. Ok. Ajá, ahí debe estar en algún momento. Entonces ahí lo resuelve como ustedes lo hicieron en cuántica. Y después debe hacerlo también con el método de Heisenberg. ¿Dónde está? 1, 2. Creo que es ahí, ¿no? Sí, es ahí se ve, ¿no? Donde está 2, 3, 41, les está dando las ecuaciones de movimiento que se obtuvieron calculando el conmutador de H en un caso con P, y en el otro de X de X con H. En algunos exámenes, una de estas dos ecuaciones, la 241A o la B, una la pusieron 0
y no sé de dónde le salió 0, pero pues no son 0, o sea, no, la X no conmuta con el hamiltoniano y la P tampoco conmuta con el hamiltoniano. Entonces ya tienen ecuaciones lineales de primer orden y más abajo, si quieres un poquito más, las resuelve, que es 240, 2345 y 2345 A y B. Entonces ya le da los operadores X y P en términos de los operadores a tiempo cero, que son los de Heisenberg, perdón, de Schrödinger. Sabemos que a tiempo cero coinciden con los operadores de Schrödinger. Entonces aquí está la respuesta. Y más abajo, a ver, más abajo, poquito. Bueno, ahí tienen incluso más detalles. Y creo que ya es todo, ¿no? Ya. Ujú. Sí, pero no se los quiero escribir porque este libro es bastante bueno y si no lo habían visto es un buen momento para que vean esta parte. Aquí ya Areli nos mostró que está resuelto, o sea, ya está resuelto completamente en este libro, y si se fijan abajo de 2343, indica que tanto el operador de número como el hamiltoniano son independientes del tiempo, son operadores independientes del tiempo, incluso en el esquema de Heisenberg, y agrega como debe ser, o sea, no está partiendo. Entonces, todo este ejercicio lo podían tomar de acá, si tienen dudas de cómo se resolvía, para no, no quitarles más tiempo, pues es este. Y ya, creo que en general esas son las que más me interesan. El 2, donde ya comenté que era esperaba el 1, el de la integral de trayectoria en el momento, y el de ese. Entonces, si alguien mañana quiere exponer alguna, ya sea que quiera hablar de este tema que nos dio Aureli ahorita, esta parte del oscilador armónico en la representación de Heisenberg, y sobre todo, o sobre la integral de trayectoria en el espacio de momentos, también eso sería, creo que valdría la pena que lo revisáramos mañana. O algún tema que ustedes consideren como apropiado para mañana. Ok, ¿algún comentario, chicos? ¿Preguntas? Ya estamos finalizando. Cubrimos lo que queríamos cubrir, llegamos a los diagramas de Feynman, logramos calcular ya 3 diagramas y vimos que sí coinciden con lo que deba coincidir. En la tarea pues ya van a practicar esta parte, pero de manera conceptual ya tenemos todo lo necesario para que Luis inicie con la parte ya relativista. La ecuación de Schrödinger no es una ecuación relativista, entonces vamos a tener que meter relatividad y pues hacer las operaciones. Por último, ya no les mencioné, hablamos solamente del estado base de la energía, pero no dijimos nada de la función de onda. Déjenme ver si lo tenemos. Creo que sí está en el Classroom. Les voy a mostrar, comentar un poco qué pasa con la función de onda, para que no, porque también se puede, o sea, no únicamente con la energía, sino si queremos también calcular las funciones de onda a partir de la integral de trayectoria, también es posible, ¿no? También es más que posible. Y Arely, ¿te puedo molestar otra vez si vas al Classroom? Es que no puedo abrir el mío. Sí, profe. ¿Sí? Y hay un libro, es el de Quantum Many Body Physics, que de hecho tengo acá, pero ustedes no lo podrían ver. Entonces, Quantum Many Body Physics.
Ujú. Sí, en la bibliografía, ¿dónde está la bibliografía? Esa quizás esté en... ¿Dónde está la bibliografía? Tal vez en trabajo en clase, ¿será? ¿O dónde está la bibliografía? No la veo. ¿Cómo entran a la bibliografía, chavos? Por Google Drive, profe. Ah, por el Drive, claro, claro, por el Drive. ¿Y de acá no se puede directamente? Oh, Sí, creo que sí se puede, pero no sé dónde está el link. el Drive. Sí, no, creo que no está aquí. Es el... De hecho, sí se ve ahí el que dice Quantum Medi Body Physics, que dice se subió el mes pasado. No. Ah, no, sí, 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 sí. Entonces, en la página, tengo otra versión yo. Pero en la página, si es la misma, debe ser al inicio. En la 9, aquí me sale que es en la página 9. Vamos a ver. En la 9, porque si es la misma. Sí, ahí está. Ahí en el segundo ejercicio, ¿no? El primero sí lo resolvimos aquí, de checar que 1.15 era la función de Green. Fidel nos ayudó a checar que era la función de Green. Y el siguiente ya nos habla de la densidad la matriz de densidad, ¿no? Entonces, la matriz de densidad, si lo quieren ver, es el cuadrado de la función de onda. Entonces, si están interesados, aquí realmente no era mi objetivo, pero uno puede ocupar la integral de trayectoria y obtener las funciones de, bueno, las funciones de onda usando esto, la integral de trayectoria, con unas trayectorias especiales que ahí le pone como entre comillas, que se llaman fluctones, ¿no? Son trayectorias clásicas en el tiempo euclidiano, satisfacen la ecuación de movimiento correspondiente, y estas trayectorias clásicas, fluctones, no solamente lo pueden calcular para el oscilador armónico, sino también en QFT, o sea, para integrales para teorías cuánticas de campo. Entonces, eso también lo pueden hacer y es una base para hacer lo que se llama la aproximación semiclásica multidimensional. Entonces, si están interesados, aquí yo no lo voy a cubrir, pero junto con Suriak escribimos ahí el 10, es un artículo que escribimos creo que en el 2015, algo así, donde se explica para aquellos que les interese para la función de onda esto. Y también, pues para quizás alguno se anime, todo lo que hicimos es a temperatura cero y se puede hacer lo mismo, pero a temperatura finita, es decir, considerar una partícula en un baño térmico y calcular la energía de esa partícula en el baño térmico usando la integral de trayectoria. Se me hace un problema bastante bonito, interesante, no sé hasta qué punto ya esté resuelto, pero también si les interesa, pues es un ejercicio bastante útil. Muy bien, pues creo que de mi parte para lo del curso ha sido prácticamente todo. Mañana quiero que ustedes me expongan, o bueno, expongan a sus compañeros algo acerca del examen, y ya invité a Luis para que platiquemos entre todos y iniciemos la segunda parte del curso. Ok, profe. La sesión de mañana no sé si la vayan a grabar y a subir o va a ser como nada más en vivo. La de hoy seguro la voy a subir, la de mañana, es que yo no voy a ver así un tema como tal, pero no sé si ustedes quieren exponer algo acerca del examen, y eso pues si quieren también lo subo, si el expositor o expositora está de acuerdo.
Ok, profe. ¿Sí? No se animan, entonces mañana podemos ver un tema, o sea, puedo revisar si Profesor, quieren. ¿Sí? yo quisiera exponer lo de la relación con la estadística del ejercicio. La relación con la estadística, muy bien. Entonces, Sí, no sé, personalmente tengo duda en eso. sí, aquí como vamos a tener las 2 horas, yo creo que 20 minutos, incluso media hora si quieren preparar una exposición sencilla, clara, con pocas diapositivas, o sea, no tiene que ser muy larga, sino muy cortita, pero muy clara. Y que les aclare a ustedes algo y nos los compartan. Y quizás a sus compañeros y compañeras también les va a ayudar. Entonces ya tenemos el problema de estadística. Los otros dos que yo sugeriría por su importancia, uno es en el de espacio-fase y el otro es en el del esquema de Heisenberg, el oscilador. Los otros 3 problemas del examen pues, no son tan cruciales, pero pues, si alguien quiere, pues, también puede hacer esos dos extra. Y si no, yo les doy un resumen o a lo mejor Luis trae algo preparado, no sé, para que ustedes me digan y yo le avise a él, porque creo que mañana no trae como tal algo así preparado. Profe, y mañana sería el único día. Es que, pues, como tengo el traslape, creo que no me daría chance mañana, pero no sé si se puede otro día. Sí, el punto es que como Luis empieza ya, estamos siguiendo el programa tal cual lo tenemos en la planeación, él el lunes ya inicia y sí, no creo que esté de acuerdo. Bueno, si yo fuera él no me parecería que tomaran la clase por el tema anterior. Ok, ok, está bien, profe. Sí, Juan o no sé, Julieta, Leonardo, Jimena, Misael, que quieran exponer algo, ¿no? No, profe, yo igual, no sé si me interesaba, pero igual tengo el traslape del laboratorio Ajá. y ya no me daría tiempo. Y No, o sea, empieza a las 4 exactamente, las 3, a las a las 3. de 3 a 6 y como es examen final de un profe, Ujú. entonces sí, no me podría conectar mañana como tal. Muy bien. Entonces mañana son 3 cosas seguras. Va a la exposición de Irlanda. Yo los comentarios finales de la primera mitad del curso. Dudas de la tarea. O sea, si alguien intenta hacer algo y tiene alguna duda, vamos a ver dudas de la tarea. Y la última, la cuarta, es la reunión con Luis entre todos. Y para cerrar como la primera mitad todavía es vía Zoom, si no hubiéramos hecho galletas y café para todos, pero todavía hay que cuidarnos un poco más antes de regresar a las clases presenciales. Entonces, el mañana, mucha suerte a todos, chicos, y aquí nos vemos a las 3. Ok, profe, hasta luego, gracias. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Gracias. Hasta luego. Bye.